Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre el precio de XRP, sobre qué eventos fundamentales hemos ido teniendo a lo largo del año y también vamos a mirar al futuro, vamos a mirar hacia lo que podría llegar a pasar en 2022 o 2023. Ya sabéis que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Hay un principio en análisis técnico y en general en análisis fundamental también, que es ante la duda toma perspectiva, haz zoom out. When in doubt, zoom out. Cuando dudes, tienes que mirar la gran imagen, el bosque, en vez de estar solo mirando a un árbol. Es cierto que un árbol te puede dar información de todo el bosque en algunos casos, sin embargo, siempre hay valores que se distancian de la media o se distancian de ese árbol típico que nos podría dar toda la información necesaria. Por lo tanto, necesitamos mirar a XRP como un activo dentro de un ecosistema, como es el ecosistema cripto, y también dentro de una serie de proyectos que vamos a comentar hoy. También os recuerdo que nada de lo que diga constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Este año ha sido muy bueno para mí porque he conseguido la titulación de asesor financiero, también he empezado a dar clase. El año pasado conseguí la titulación de economista, así que estoy muy contento con mi año, al menos en lo académico y también en lo financiero. Aún así, vamos con el vídeo porque no quiero que sea un vídeo tan personal, lo voy a hacer en privado ya que ha habido varios sucesos que quiero comentar en privado y en público, sobre todo, agradeceros el apoyo, agradeceros que hayáis estado ahí todos estos meses, todos estos años, incluso desde el año pasado que empecé el canal con XRP o empecé el canal en serio, ha habido muy buenos momentos y también prefiero agradecer los buenos momentos y el apoyo y el cariño antes que entrar en otros temas que, bueno, no vienen a cuento. Vamos con el gráfico en 12 meses, es decir, en años, ¿vale? Y lo que estamos viendo es una muy buena vela verde, muy similar a la que tuvimos por esta zona y sí que hay que recordar cuánto lleva XRP este año de subida. Llevamos un 284%. Y a menos que haya una sorpresa, no creo que haya mucha volatilidad o que no haya mucha caída al menos en las últimas horas del año tendríamos un precio que estaría por encima del máximo del año anterior. Esto es una muy buena noticia desde un punto de vista técnico porque lo que tendríamos sería una reversión o una recuperación y efectivamente necesitaríamos ponernos en perspectiva o poner en contexto en qué año estaríamos o dentro de qué ciclo podríamos llegar a estar. Sí es importante recordar cómo funcionan las tendencias y cómo funcionan las continuidades. Es decir, como vamos a ver en unos minutos, hay acumulaciones, distribuciones, hay acumulaciones y reacumulaciones. Por lo tanto, a nivel macro, a nivel muy macro, yo lo que sí que veo o lo que considero que podríamos llegar a tener es una acumulación y una reacumulación. ¿Vale? Para que sea una reacumulación, como ha sido en el caso de Ethereum, vamos a ver en el caso de Ethereum, necesitaría el precio de XRP una confirmación. Y esa confirmación de acumulación, reacumulación, vendría, al igual que en Ethereum, de una ruptura del máximo anterior. A partir de ahí sí que podríamos tener ese patrón de acumulación y reacumulación, sin embargo todavía no lo tenemos en el caso de XRP. Volvemos a XRP y una cosa muy interesante, muy importante es esta doji en soporte, que fue la vela de 2020, y a pesar de que hubo una caída, prácticamente confirmó que la antigua resistencia es un nuevo soporte. ¿Eh? Para los que llevéis relativamente poco tiempo en XRP y todavía no estéis del todo orientados en qué ha sucedido este año, deciros que a pesar de que haya un juicio sobre la mesa entre
la empresa que más promueve XRP, que es Ripple, y la SEC, a pesar de eso, lo que tenemos es una subida del precio del activo XRP muy significativa. Incluso hemos llegado a tener incrementos muy grandes a pesar de este caso. Y personalmente creo que mantenerse en el top 10 con todo lo que está sucediendo es todo un logro. Y vamos a ver también qué noticias positivas ha habido a lo largo de este año. Si considero que habría un acuerdo en 2022 o si hubiera algún tipo de resolución en 2022. Para orientarnos y para ponernos en contexto, todo esto se inició en diciembre de 2020, todo el caso de la SEC contra Ripple, inició en diciembre de 2020 y actualmente estamos en diciembre de 2021, ha pasado más de un año y todavía están en descubrimiento de caso, ¿vale? Están todavía buscando documentación que supongo tendrían que haber recabado antes de empezar este caso y muy probablemente la SEC lo que esperaba era que Ripple no accediera a ir a juicio. Es decir, que pagaran una multa, que llegaran a un acuerdo, pero como Ripple lo que quiere es llegar a un acuerdo con claridad regulatoria, están todavía buscando documentación y están solicitando que una parte que no es ni la SEC ni Ripple, en este caso un tercero, el juez, el jurado, llegue a una resolución que puede ser desestimar el caso, desestimar la solicitud de la SEC o dar la razón a la SEC y obligar a los ejecutivos de Ripple y a la empresa a pagar la multa que le solicita la SEC. Muy importante, Ripple es la empresa, XRP es el activo, ¿vale? Y tenemos otras empresas que también utilizan XRP. Un caso muy interesante es SBI y SBI es un banco muy fuerte de Japón. Otro caso es el del Santander que utiliza el activo, utiliza XRP, pero tiene un acuerdo, tiene un contrato con Ripple. Voy a intentar decir Ripple a lo largo de todo el vídeo, pero si alguna vez digo Ripple o digo otra palabra en español, por favor, tened en cuenta que intento que me entendáis todos y que sigamos adelante con la conversación. Volviendo a si estamos en acumulación, reacumulación, distribución, vamos a hacer zoom in, vamos a irnos al gráfico semanal y vamos a marcar soportes y resistencias que me parecen muy interesantes y muy importantes. Empezó el año en esta zona, vamos a poner en diario para que se vea todo bien. Empezó el año en 0,20, aproximadamente 0,20, y actualmente estamos en un por 4, o está el precio en un por 4. ¿Vale? Cuando digo estamos es una forma de hablar, no es consejo de inversión, no hay que tener XRP ni muchísimo menos para estar en este canal, estar en la comunidad de Momentum, sino que simplemente hay que, bueno, pues, echar un vistazo al mercado o, desde mi punto de vista, intentar aprender lo máximo posible, sobre todo de fundamentales. Este año me he dedicado mucho a aprender de análisis técnico y poder explicaros todo lo que os voy a contar. Sin embargo, por favor, centrémonos en general más en análisis técnico, ¿vale? Que en estos momentos es lo más interesante porque puede haber mucho ruido con el análisis fundamental, sin embargo, también vamos a ver el análisis fundamental en unos momentos. Lo primero, aquí, en esta zona, en los primeros meses del año, prácticamente tuvimos una acumulación, reacumulación y después subida para volver a distribuir, redistribuir, otra vez caída. Y es una secuencia que ya nos marcaba Wyckoff en principios del siglo XX y suele funcionar bastante bien. Incluso hay veces que no está tan claro qué va a suceder, si va a haber una acumulación, una distribución, y por eso es tan importante hacer hincapié en lo incierto que es este mercado y lo importante que es buscar algún tipo de patrón como el que vamos a destacar. Bueno, aquí tenemos el precio con el que empezó el año, el activo XRP, y también tenemos soportes aquí en verde y resistencias en rojo.
¿Vale? Soportes son zonas donde ha habido mucha interacción en el precio y resistencias es donde también ha habido interacción en el precio, pero más por la parte de ventas. Y vemos que, por ejemplo, la zona de 1,40, el entorno de 1,40 no es exactamente un valor, sino que es un entorno. Vemos que ha habido una gran presión vendedora, un no pasarán, incluso el máximo se alcanzó en 1,96, más o menos. Después vemos el máximo histórico y básicamente lo que quiero destacar en visión macro o de varios días, de varias semanas, varios meses en este caso, es que para romper una resistencia fuerte hace falta o lateralizar o bajar un poco. Y por eso me mantengo muy optimista con el año 2022, a pesar de todas las críticas que he recibido y a pesar de todo el escepticismo que se ha registrado en XRP y en toda la comunidad. Considero que es cierto que en el mercado cripto en general todavía hay una falta de claridad que está afectando a los precios, sin embargo, las perspectivas son muy buenas. La tecnología está avanzando muy rápido y muy bien. También lo vamos a ver con ejemplos del mundo real y por qué me da tanta tranquilidad a nivel de fundamentales. Aún así, el análisis técnico nos acaba diciendo cuándo sería interesante comprar o vender un activo. Volvemos a soportes que pasan a ser resistencias y el ejemplo más claro lo tenemos a principio de año. A principio de año, Stellar tuvo una subida muy fuerte, incluso llegó a estar en el top 10 o top 15, y XRP siguió el patrón de Stellar, pero se frenó en 0,33, 0,35. Después de la caída que había días antes, incluso una semana antes, fue una recuperación relativamente rápida. Después tuvo esta caída. Parecía que iba a ser otro patrón de acumulación con mínimos por debajo del anterior. Sin embargo, aquí empezó un movimiento que ya dije en su día, no estaba muy de acuerdo con lo que se estaba haciendo. De hecho, no estaba de acuerdo con el hecho de decir, vamos a comprar, vamos a promover esa compra, sino que es cierto que se puede hacer pedagogía de lo que está sucediendo, sin embargo, las formas no me parecieron oportunas, no me parecieron bien, y por eso dije que iba a informar del asunto, pero que no iba a promover comprar ni vender en estos días. Para los que todavía no sepáis de lo que estoy hablando, estoy comentando el caso de un grupo de Telegram en el que se promovía comprar XRP y mantener XRP. ¿Qué sucede? Que no se estaba animando a vender ese tipo de activo, o en este caso XRP, pero sí que se estaba promoviendo comprar. ¿Qué sucede? Que si se promueve comprar y después se promueve vender, es un pump and dump, ¿vale? Y no es legal, de hecho puede estar perseguido incluso con graves penas, ¿vale? Ya tenéis un vídeo sobre manipulación de mercado y es cierto que yo cuando empecé a ver el panorama dije, mirad, existe este movimiento, pero yo me mantengo neutral, no digo ni que vaya a suceder ni que vaya a no suceder, porque básicamente lo que hubo fue un compra el rumor, vende la noticia. Si aquí ves que está habiendo movimiento, pues hombre, días antes, horas antes, acaba vendiendo todo el mundo, ¿vale? Y acaba creando este patrón que cuando sucedió me pareció súper interesante y de hecho es un principio que a mí me encanta de análisis técnico y lo voy a comentar porque me parece importantísimo aislarnos del ruido y centrarnos en lo más importante. Aquí vemos que hay una resistencia que es muy difícil de romper, incluso si nos vamos a 2020, vemos que esta resistencia era una zona donde llegaba el precio y rechazaba. Incluso en 2019 tenemos algún ejemplo de zona donde intenta romper, pero no lo consigue. Rechaza, ¿vale? En 2020 tuvimos ese último intento, el 25 de diciembre. Esto se llama short squeeze, se llama limpieza de cortos porque empieza a comprar gente, dado que hay muchas personas que están en contra o están vendiendo,
y tienen el stop loss aquí. Es decir, si compran todos los que entraron a comprar, se produce este tipo de rebote, se produce este evento en el que, a pesar de que luego siga cayendo, sí que hay una subida significativa importante del precio. Llegó a 0,36, 0,38 incluso, y después volvió a caer el precio. Volvió a caer y en este punto, que es a lo que quiero llegar, tenemos antiguas resistencias que se convierten en nuevos soportes. Prácticamente ahora tenemos lo mismo. Estaba hablando del pump y estaba hablando de dónde se frenó el pump y el pump se frenó en 0,70 más o menos. Ahora ese 0,70 se está convirtiendo en soporte. Está siendo un soporte que también había sido resistencia en múltiples ocasiones. Aquí tuvimos resistencia a finales de julio y principios de agosto, y ahora la resistencia es soporte. Hasta que se demuestre lo contrario. Como ya sabéis, si pasa a convertirse en soporte, en cualquier momento el soporte puede romperse y convertirse en resistencia, con lo que sucedió por esta zona, así que también hay que tenerlo muy presente, ¿vale? De momento puede ser un buen soporte, pero no olvidemos que en el momento en el que hay una caída con fuerza, puede suceder lo que sucedió aquí, que fue una caída con fuerza porque rompió este soporte. El caso es que si tenemos aquí una resistencia tan fuerte como la que vemos claramente, hace falta esta lateralización, incluso este retroceso a antiguas resistencias, por cierto, para poder continuar la subida, y después lo que sí que es importante es los mínimos crecientes que se vienen registrando, aunque los máximos no sean tan crecientes. Es cierto que hasta abril había máximos crecientes, sin embargo, después no ha habido máximos crecientes. Por lo tanto, una estrategia que creo que está siguiendo mucha gente y que no voy a decir que recomiende, porque ya sabéis que no recomiendo nada aquí en YouTube, es este nuevo máximo. Porque teóricamente, si aquí deja un nuevo máximo, tendríamos mínimos crecientes y máximos crecientes. Por eso mucha gente está esperando esta ruptura para entrar en XRP. Me parece buena idea, me parece mala idea, depende mucho de vuestra estrategia, de vuestro estilo, pero sí que es cierto que cuando hay una resistencia tan grande, y si nos vamos al histórico completo, para el máximo histórico solo faltaría esta zona, que si nos ponemos en perspectiva y nos ponemos en contexto, sería relativamente fácil de romper si rompe con fuerza esta resistencia, es decir, si empieza a entrar volumen de compra. Aquí sí que podría llegar al máximo histórico y a partir del máximo histórico volveríamos a nuevos máximos, volveríamos a una tendencia macro mucho más clara. Sin embargo, tenemos que recordar que los activos digitales y cualquier tipo de activo acaba dependiendo de los fundamentales. Cuando un activo, cuando un proyecto se va a cero, probablemente sea porque los fundamentales sean negativos, porque haya malos fundamentales, porque haya un caso que hunda todo el proyecto. ¿Podría ser el Ripple versus SEC? Podría ser. ¿Creo que va a suceder? No, creo que todo lo contrario. Va a haber un acuerdo o va a haber algún tipo de resolución en 2022, y así lo dice Brad Garlinghouse, el CEO de Ripple. Si nos vamos a las incorporaciones que ha habido en el comité de dirección de la empresa Ripple, vemos que la anterior secretaria de Estados Unidos del Tesoro, secretaria del Tesoro o tesorera de Estados Unidos, ha entrado en el Consejo de Administración, ha entrado a asesorar a la empresa. Y considero que es muy interesante hacer mención a que su nombre literalmente está en el dinero. Ayer estaba mirando unos billetes, unos dólares, y, por cierto, fui a El Salvador y allí, bueno, hay mucho ambiente cripto, así que ha sido también algo muy importante para las criptomonedas en general y especialmente para el dólar. Ya hablaremos otro día de la relación dólar XRP y XRP Bitcoin. Ahora vamos a hacer una pequeña mención, pero sí que es importante recordar quién está detrás del proyecto, quién está apoyando el proyecto, quién está
de alguna forma poniendo su reputación en juego para apoyar un proyecto. En este caso tenemos a una de las personas que fue más importante para el dólar, que fue más importante en Estados Unidos, entrando a asesorar a Ripple. Por lo tanto, tenemos un movimiento muy significativo este año, Rosie Ríos, incorporándose a Ripple como asesora. Y también tenemos a Sandy O'Connor, que trabajaba en JP Morgan como directora de asuntos regulatorios para JP Morgan. Y JP Morgan Chase es uno de los bancos más importantes del mundo y en Estados Unidos probablemente sea el más grande. Si no es el más grande, será el segundo o tercero. Y por eso estoy muy tranquilo a nivel fundamental con XRP y veo tanta claridad, sobre todo si empezara a marcar un nuevo máximo y empezara a entrar volumen de compra. ¿Creo que va a suceder en 2022? Puede ser. No es 100% seguro, pero mis perspectivas siguen siendo optimistas. No voy a hablar de targets, no voy a hablar de objetivos, porque al final probablemente muchos se hayan quedado con, bueno, pero $10 a final de año. Bueno, al final del día lo importante es ver la gran imagen y ver si la tendencia se mantiene o no. Ya hemos hablado de esos mínimos crecientes. También otro suceso importante han sido los airdrops en el ecosistema de XRP, el airdrop de FLR que no ha terminado de llegar de momento, pero sí que hemos tenido SGB. Hemos tenido un airdrop muy interesante, tenéis varios vídeos en el canal y considero que ha sido un movimiento muy inteligente por parte del equipo de Flare, ya que cuando se lanza al mercado una red, después es muy difícil dar marcha atrás. Entonces, han entrado en esa fase real en Songbird y por lo tanto sí veo que están haciendo las cosas bien. Aún así, hay mucha división de opiniones porque hay personas que consideran que ha habido una falta de transparencia, que no se han cumplido las promesas y bueno, ha habido muchos desencuentros en la comunidad, por lo tanto podéis dejar debajo en los comentarios qué opináis sobre este tema. Y ha habido muchos airdrops. Ha habido tantos airdrops que yo ya perdí la cuenta y personalmente solo he participado en uno a nivel de abrir una línea de confianza y ha ido muy bien. Ha sido Astetes ELS y ha sido un airdrop bastante jugoso. Otros han participado también en otros airdrops y por lo que he escuchado, por lo que he leído, ha habido también muy buenos airdrops, así que un punto a favor de todos los que han ido construyendo valor sobre XRP. Personalmente, creo que ha sido un año muy bueno en cuanto a proyectos que han ido construyendo sus propios activos en XRP porque es una peculiaridad de la red XRP. No sucede en Bitcoin. En Bitcoin no tenemos con tanta frecuencia airdrops en la propia red de Bitcoin. Entonces es importante recordarlo. Llegó a haber algún tipo de fork, algún tipo de modificación, pero nada significativo, nada relevante. Así que tenedlo presente a la hora también de ver qué diferencias hay entre un activo y otro. Y ya sabéis que se pueden obtener recompensas por nuestros SGB sobre la propia red. Es decir, podemos obtener recompensas por realmente aportar valor a la red. Es algo que en XRP no sucede y da para otro vídeo. Pero simplemente quiero dejar claro que sí que es cierto que necesitamos entender muy bien la tecnología para ver que en 2022 las perspectivas se mantienen muy positivas, sobre todo por parte de los ejecutivos de Ripple y también a nivel de precio. ¿Qué podríamos esperar o qué sería más significativo en 2022? Lo primero, no romper este soporte, porque si rompiera el activo este soporte, podríamos perfectamente ver un retest en los 0,50. Incluso casi ha habido ese retest con la caída de inicios de diciembre. Y en general, personalmente, voy a dar mi opinión y voy a decir qué veo con este tipo de perspectivas. Y es, esta resistencia era tan grande y era tan significativa que necesitaba este tipo de caídas para seguir subiendo, ¿vale? Es lo típico de volver a bajar para seguir subiendo o subir para seguir cayendo. Este tipo de movimientos
van muy alineados con lo que se puede esperar de un activo que sigue su tendencia alcista, ¿vale? No obstante, ya digo, si empieza el año rompiendo este soporte, podemos esperar caída y también es importante ver un nuevo máximo, al menos en gráfico de varios meses o en gráfico de 6 meses, ¿vale? Aquí tendríamos un nuevo máximo de, por ejemplo, 6 meses. Todo esto es un análisis muy sencillo, sin complicarnos y con soportes y resistencias. Por lo tanto, también hay que dejar claro que es una aproximación y que no es ciencia exacta 100%, que si rompe el soporte va a seguir cayendo y si rompe la resistencia va a seguir subiendo. Todo lo contrario, hay que ponernos en perspectiva. En Ethereum la subida ha sido mucho más grande. Aquí ha respetado también el soporte. Y ya sabéis, antigua resistencia, nuevos soportes. Sin embargo, vamos a irnos a 12 meses. Y efectivamente, Ethereum en 12 meses ha tenido un desarrollo espectacular. Prácticamente ha estado desde inicios de año casi en máximos históricos. Ha estado muy cerca, estuvo en 700 y el máximo histórico estaba en 1200, 1300. Por lo tanto, tenemos un nuevo máximo histórico para Ethereum, a diferencia de XRP. Aún así, la subida no ha sido tan fuerte como se podría esperar o como se respira en el mundo cripto. En Ethereum hemos visto un más 400% y en XRP hemos visto, como comentábamos, un 284%. Es una diferencia muy significativa, muy importante entre un activo y otro. Y en Bitcoin tenemos una recuperación del 65%. También es verdad que el año anterior fue un más 300. Sin embargo, la subida ha sido mucho más fuerte en XRP que en Bitcoin. Entonces también es importante poner la medallita XRP cuando se lo merece. En el caso de Bitcoin, es cierto que las velas rojas son menos frecuentes y en XRP las velas que vemos en este sentido, ¿vale?, suelen indicarnos una continuación. Sin embargo, ya digo, no es consejo de inversión, no es recomendación de compra o de venta y cada uno debe tomar sus propias decisiones. Además, pensadlo, si dijera compra aquí, vende aquí, o vamos a hacer un trade o vamos a dejar de hacer un trade, el tiempo que transcurre entre que dijera lo que fuera en ese preciso instante y que alguien lo viera y tomara la decisión, pasa un tiempo. Incluso hay veces que, bueno, yo los análisis que hago en privado los hago con esa idea de dejar un margen de maniobra para que se pueda ejecutar ese tipo de movimientos o poder llegar antes que el resto. En cuanto a otros activos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sido lo más significativo, lo más interesante? Bueno, lo primero, hay un movimiento muy fuerte con el tema capas 1, con los metaversos, hay activos que utilizan XRP o que están conectados con XRP de alguna forma. Por ejemplo, Luna, que lleva una vela impresionante de un 13.000%, casi 14.000%. Y he de decir que muchas veces debemos mirar detrás de los activos y ver quién está apoyando cada proyecto. En el caso de Luna, uno de los promotores es XRP Arrington Capital y ya hablaré también de XRP Arrington Capital otro día porque es cierto que ha ayudado mucho el hecho de que hayan podido financiarse con XRP. También muy significativo el caso de Network, que ha nacido este año y bueno, ya veis la subida que ha tenido y utiliza la tecnología de XRP en algunas ocasiones. También es cierto que hemos visto una gran caída en los últimos días, en las últimas semanas, desde que lo comenté. Es cierto que lo comenté bastante arriba y bueno, ya sabéis que me he equivocado en algunas ocasiones, he acertado en otras. El gran acierto, sin ninguna duda, ha sido MetaHero. Ha sido uno de los mayores aciertos del canal. También Solana, que lo empecé a comentar y empecé a ver claramente una entrada, pero bueno, ya sabéis que no es consejo de inversión. Gala también fue comentada en 0,1, en 0,01, disculpad, no, en 0,1, 0,1. Y ha llegado a estar por debajo de 0,1, ha estado mucho más abajo. Y cuando salió en
Binance tuvo una subida muy, muy fuerte. Aún así, ya digo, desde mi punto de vista, lo más importante es entender bien en qué proyectos está cada uno. En el caso de XRP, soy economista, soy asesor financiero, entiendo poquito cómo funcionan estas cosas y en general veo que no es algo o no es un desarrollo de la noche a la mañana, sino que es un desarrollo de años, de muchos años. Y estamos, como bien dice el director de Ripple, en una maratón donde ya hemos cruzado el primer kilómetro. Así que es importante también poner este punto de optimismo y también recordar que no siempre se va a acertar 100% con las predicciones, que están para ser revisadas y que están para coger perspectiva. A veces lo mejor que podemos hacer es coger perspectiva y decir, ahora mismo estamos viendo un patrón que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, o puede que, dependiendo del gráfico que utilicemos, sea más bonito o menos bonito, pero cogiendo una buena perspectiva, diciendo quién está en el comité de asesoría de este proyecto, podríamos llegar a la conclusión, ya digo, cada uno llegará a sus propias conclusiones, aquí solo presento los datos y cada uno llega a sus propias conclusiones de que puede que vaya mejor de lo que emocionalmente sentimos o pensamos. Os deseo un feliz año, os deseo un feliz 2022. Esperemos que haya buenas noticias en los próximos meses. En 2022 tengamos también un buen desarrollo de precios, porque al final del día es uno de los temas más importantes en el mundo cripto. Veremos si hay algún airdrop o hay alguna noticia también interesante en los próximos meses. Y ya para acabar, también recordaros que cuando hay una tendencia alcista, nunca se sube demasiado. Un ejemplo muy interesante es el de Solana, que recuerdo haber dicho o haber pensado incluso por aquí en 30 40 dólares, bueno, llegará al máximo histórico y rechazará y luego tampoco subirá mucho más y uy, 100 dólares, qué resistencia. Esto es muy impredecible. Tenedlo en mente a la hora de tomar vuestras decisiones y por favor dedicadle tiempo. Es como comprar un ordenador, es como comprar una lavadora o comprar un frigorífico. No vale solo con ver un vídeo de YouTube, no vale solo con leer un post en Instagram o leer un mensaje que podamos poner en Telegram, sino que hay que profundizar, hay que dedicarle tiempo y desde mi punto de vista, debajo tenéis los links donde comunico a la comunidad todo lo que voy viendo o mi opinión. Sin embargo, es mi opinión. Cada uno tendrá su opinión, tendrá su forma de ver el mercado y por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación. Creo que lo más importante de cara a 2022, dedicar tiempo a investigar, dedicar tiempo a leer, dedicar tiempo a formarse, porque muchos de vosotros todavía no habéis desarrollado ese tipo de habilidades. Yo todavía tengo mucho que aprender de análisis técnico, de análisis fundamental, de criptografía, de blockchain, por lo tanto, todo lo que comento es parte de un proceso de aprendizaje, de formación y de adaptación. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Felices fiestas, feliz año nuevo y nos vemos en el próximo.